En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Queremos dar la más cordial de las bienvenidas a quienes integran esta comisión, al senador Sergio Gaona. Esta es la Comisión de Recursos Hídricos, de Certificación y Sequía. Y también agradecer y dar la más cordial de las bienvenidas al senador Juan Luis Castro, que en el día de hoy forma parte también de esta comisión en reemplazo de la senadora Isabel Allende. Esta sesión ha sido convocada para concluir la votación de las indicaciones formuladas al proyecto de ley sobre el uso de agua de mar para la desalinización, boletín 11.608-09, y damos la más cordial bienvenida también a quienes nos acompañan por parte del Ministerio de Obras Públicas, al coordinador del área hídrica, don Carlos Esteves, al coordinador legislativo, Tomás Mendoza, a la asesora legislativa de la Dirección General de Aguas, María Graciela Beas, también al asesor legislativo, don Estefano Salgado, y a quien nos acompaña permanentemente en la Biblioteca del Congreso, don Eduardo Baeza. Gracias al equipo de la Secretaría, estamos ya concluyendo este proyecto, nos queda un solo artículo, pero antes cuenta, señor secretario. Gracias, señora presidenta. Muy breve. Se ha recibido una comunicación de la señora directora nacional de Obras Hidráulicas, respondiendo a un oficio de esta comisión, en que informa acerca de medidas de apoyo a las cooperativas y comités de agua potable rural destinadas a enfrentar el impacto de las alzas eléctricas y dotarlas de energías renovables. Antecedentes que ya fueron enviados a vuestros correos. Eso es nada más, presidenta. Muchísimas gracias. Vamos a ofrecer posteriormente la palabra sobre la cuenta si es que hubiese interés, pero vamos a ir de inmediato a concluir la votación de las indicaciones formuladas al proyecto de ley. Nos queda un solo artículo, que es el artículo 19, referido al concurso de solicitudes. Le pido al señor secretario que pueda dar lectura a la indicación. Luego le vamos a ofrecer la palabra al Ejecutivo y a las consultas de los parlamentarios si es que las hubiese, y vamos a proceder a la votación. Señor secretario. Gracias, señora presidenta. Efectivamente, solo queda como tema pendiente en la indicación número 31 lo relacionado con concursos solicitudes. Ustedes tienen una hoja dentro de su carpeta donde está el texto que se viene proponiendo por el Ejecutivo a propósito de lo que se debatió acá. Don Sergio, adentro de la carpeta, de su carpeta, no, adentro de su carpeta, no, es que el papel, ese es el papel, ¿no es cierto?, donde está contenido la nueva redacción que se solicitó al Ejecutivo en el contexto, desde luego, de las indicaciones. Como decía, esto dice relación con el concurso de solicitudes. Se establece que en caso de que dos o más solicitudes de concesión o destinación de desalinización de agua de mar se sobrepongan en todo parte de una misma área o sector de interés, o que sean incompatibles entre sí, el Ministerio competente deberá considerar, además de la regla general, lo siguiente. La letra D consignaría lo siguiente: la renuncia del titular a derechos de aprovechamiento de aguas debidamente inscritos para fines específicos de reserva en los términos del artículo 5 ter del Código de Aguas, para el caso en que los titulares que concursan tengan derechos de aprovechamiento en dicha cuenca. Se agregaría un inciso final que señala que el reglamento de esta ley determinará los factores de ponderación y demás circunstancias necesarias para la aplicación de los criterios señalados en este artículo. O sea, lo que está pendiente solamente sería esa letra D y el inciso final que se viene proponiendo según lo que se debatió, señora presidenta. Muchas gracias. Le ofrezco la palabra al Ejecutivo. Buenos días, presidenta, por su intermedio también, al senador Castro y al senador Gaona y a todos los que nos acompañan en esta sesión. Básicamente, hubo una indicación de la senadora Allende que se refería a la renuncia a los derechos de aprovechamiento de agua y quedamos nosotros de buscar una redacción porque la propuesta original creíamos que podía generar ciertas como inequidades. La primera de ellas era, bueno, ¿qué pasaba si alguien renunciaba a derechos que compró, adquirió, pero que no cumple con lo que dispone las reformas del Código de Agua, es decir, que estén debidamente inscritos y acreditados, etcétera? La segunda de ellas era que si uno podía eventualmente estar en una zona de alto estrés hídrico y renunciar a derechos que tenía, no sé, en Aysén, o etcétera. ¿Esto era o no era del todo relevante en ese punto? Y la tercera era qué pasaba en la circunstancia de que uno de los titulares, voy a decir una cifra así solamente a modo de ilustración, tuviese, por ejemplo, no sé, 1000 litros por segundo y renunciaba a
16 litros por segundo y los otros titulares no tenían derecho de aprovechamiento de agua. Entonces, esta redacción lo que busca es empatar la cancha y al mismo tiempo aseverar de que el objeto de la renuncia es para que sean considerados para fines específicos de reserva, ya sea para consumo humano u otros que determina el Código de Agua, y también se establece que es para el caso en que los titulares, no el titular, los titulares que concursan tengan derecho de aprovechamiento en dicha cuenca. De esta manera creemos que se cumple con el interés de la indicación original y por otro lado se cautela que pueda haber cierta justicia en la eventual contienda entre distintos actores. Y por último, como se trata de criterios, lo que aquí se plantea, se señala que el mandato para reglamento no es para definir nuevos criterios, sino que para ponderar la aplicación de estos criterios, Presidenta. Eso sería. Senador, Sí, yo tengo algunas cosas que decir al respecto. Este artículo fundamentalmente es para dirimir cuando hay una o más solicitudes sobre un mismo sector, me imagino yo, que puede estar o no estar relacionado con una cuenca hidrográfica. Siempre va a estar en una cuenca. No podría hacer una solicitud yo fuera de una cuenca. Por ejemplo, entre el río, entre la desembocadura del Limarí y el Choapa, hay varias zonas de buena batimetría y yo podría solicitar ahí y no necesariamente está dentro de una cuenca. Igual. Ya, perfecto. Y aquí habla de... Yo me imagino que el primero que ingresa es el que tiene derecho preferente. ¿Por qué va a venir alguien después de 60 días o antes de 60 días o los 30 días después a solicitar ahí mismo? ¿Con qué objeto? Pues uno podría decir, sí, está solicitando porque también necesita, pero también puede ser con objeto especulativo. ¿Por qué eso de dar un rango para permitir la posibilidad? Así lo entiendo yo. Dice... que hayan sido ingresadas dentro de los 60 días siguientes al primer ingreso. Es decir, se está dando 60 días para que alguien ingrese especulativamente una misma solicitud. ¿Por qué? Y segundo, no me gusta esto de dejar al reglamento esto de la ponderación, y quiero saber exactamente si las letras A, B, C y D tienen algún grado jerárquico en cuanto a la toma de decisión. No me parece a mí dejarla en menos reglamento, yo prefiero eso que quede establecido en el artículo. Y esto de la renuncia del titular a derechos de aprovechamiento de agua debidamente inscrito para fines específicos de reserva en los términos del artículo 5 del Código de Agua. Si un tenedor de derecho de agua de 2.000 litros por segundo, por ejemplo, una gran faena minera, necesita para los próximos 30 años 300 litros más por segundo, ¿va a tener que renunciar a todos esos derechos? Cuando para su faena, para su operación en realidad necesita la totalidad. ¿Cómo se resuelve eso? Es decir, repito, faenas mineras que tienen derecho a aprovechamiento legalmente constituido o faenas agrícolas que tienen derecho legalmente constituido. Que, por ejemplo, 100 litros por segundo o 200 litros por segundo para desarrollar un proyecto agrícola y ese proyecto agrícola se quiere ampliar, pero como no hay agua continental, instalan una planta desaladora. Pero instalar una planta desaladora para una ampliación, es decir, unos 50 litros por segundo más, por ejemplo. ¿Va a tener que renunciar a los 200 litros por segundo? ¿O no? ¿Va a tener que hacer un intercambio por los mismos 50 litros por segundo? ¿Qué sentido tiene? Entonces no me puedo ampliar. Lo mismo para faena minera y cualquier industria. ¿Cómo se resuelve eso? muchas gracias. Yo quiero solo hacer presente que nosotros respecto de este artículo nuevo, que es el concurso de solicitudes, el punto que estaba en cuestión era la letra D, respecto de la renuncia del titular a derechos de aprovechamiento de aguas debidamente inscritos en razón del otorgamiento de la concesión. Entonces,
yo entiendo la preocupación que manifiesta el senador Gaona porque en la redacción del Ejecutivo se introducen otros elementos de lo que estaba ya definido. Entonces en esto tenemos, porque tampoco quiero abusar de la disposición que ha tenido el senador Castro para venir a votar este punto, porque lo otro es volver a circunscribirnos a la letra D, que era lo que quedó pendiente, porque todo lo demás, el caudal de dicha solicitud, considerada para fines de consumo humano o saneamiento, la letra C, que era el grado de cumplimiento de los objetivos definidos en la Estrategia Nacional de Desalinización, todo eso estaba ok, estaba aprobado. Si lo único que quedó pendiente de propuesta de redacción era la letra D. ¿Cuál era la redacción original de la D? La letra D, la redacción original es la renuncia del titular a derechos de aprovechamiento de aguas debidamente inscritos en razón del otorgamiento de la concesión. Esa era la redacción. Yo vuelvo a insistir, perdón, presidente, yo vuelvo a insistir. Proyecto agrícola, que utiliza 300 litros por segundo, un gran proyecto agrícola, 300 litros por segundo. Va a hacer una solicitud por 100 litros por segundo más. Y viene otro dentro de los 60 días y le pone en el mismo lugar, la misma solicitud. Voy a tener que además renunciar. O sea, ¿qué sentido tiene renunciar a los litros continentales que ya tengo si lo que estoy solicitando son ampliaciones? No estoy reemplazando. Ni es necesariamente por primera vez que solicito derechos de agua, voy a necesitar agua. O sea, no, yo derechamente la letra D, bajo ningún punto de vista, lo voy a aprobar. Ejecutivo. Sí. Voy a... ¿Vuelve? Ya, muy bien. Aclarar algo. La razón que ya está votado de los 60 días es para proteger la especulación, protegerse la especulación, no es para promoverla. ¿Ah? Esto lo explicamos con claridad. ¿Qué es lo que ocurre y ha ocurrido en el ámbito del derecho de agua, no en materia de sanitización? Y es que por A, B o C, alguien que está haciendo una solicitud de derechos para, o un traslado, alguien se entera, por artes mañosos, de esta solicitud, se anticipa y la hace para sus propios fines. Entonces, por ejemplo, hay una empresa minera que está solicitando derechos para un proyecto, y viene alguien, se entera, una fotocopia, una secretaria, quién lo sabe, ¿ah? Y viene y lo pide y luego le ofrece vendérselo a la minera porque lo obtuvo antes. ¿Ah? Tú no puedes crear un proyecto de sanitización y elaborar tú un proyecto de sanitización en 60 días. ¿Ah? O sea, requiere bastante tiempo aquello. Entonces, aquí lo que se está diciendo es que si en un plazo muy acotado de tiempo hay solicitudes por una concesión que requiere presentarse un proyecto técnico que va a ser elaborado por la Dirección General de Agua, es justamente para evaluar la posibilidad de que haya habido eventualmente una duplicidad mala vida. Entonces, en esa situación, si uno siempre premia al que entró primero, ¿ah? Por decirlo así, puede estar premiando un proyecto que fue hecho de una manera no deseable. Por eso se establecen estos criterios. Es un primer punto. Luego, sobre la renuncia del titular, tal como está escrito, dice la renuncia del titular a derechos de aprovechamiento de agua. No dice a todos sus derechos de aguas, tampoco dice a la misma cantidad de derecho a agua que esté solicitándose en la concesión. No dice aquello. Y tampoco dice que debe renunciar. ¿Ah? Lo que señala es que ante un concurso de solicitudes, la autoridad debe considerar, entre otras cosas, si se cumple con el plan estratégico de recursos hídricos, si es que considera o no considera un caudal que dicha solicitud para consumo humano o saneamiento, cuál es el grado de cumplimiento del objetivo definido en la estrategia nacional, y se agrega esto. ¿Ah? Es decir, como una de las cosas para tener a la vista. ¿Ah? En general, por ejemplo, las grandes industrias, la gran minería, es lo que está haciendo. ¿Ah? Lo que está haciendo es justamente pide una concesión y entrega una parte cuando puede hacerlo. ¿Ah? Porque naturalmente si lo que uno tiene está resolviendo un déficit, tiene un problema, ¿ah? Y tiene un déficit que resolver y no puede hacerlo, no lo puede entregar. Pero hay un momento en que puede hacerlo por un compromiso, por comportamiento social, y eso es
podría ser premiado. Ahora, si es que el inciso final, tal como dice la presidenta, no fue objeto de discusión en la sesión anterior, y no quedó pendiente, a nosotros nos parecía que era un buen cierre, pero si es el inciso final de que la ponderación que a nivel de reglamento produce inquietud, nosotros no tenemos ningún inconveniente que ese inciso final pueda ser retirado. O sea, por parte de la propuesta que nosotros estamos haciendo y nos aboquemos exclusivamente a lo de la letra D, presidente. No sé si con esto respondo parte de la inquietud expresada por su intermedio, lo digo, por el senador Sergio Gaona. Yo preferiría que circunscribiéramos la discusión a la letra D, que es lo que quedó pendiente, porque entiendo que también las otras modificaciones, yo entendía que eran un poco en esta conversación, particularmente con el senador Gaona o su equipo. Entonces, si no, volvamos al punto original y discutamos lo que quedó pendiente. Ya, para fines específicos de reserva, me gustaría que explicar un poquito más eso el Ejecutivo. No recuerdo bien el artículo 5 ter del Código de Agua, así que si me lo permite recordar, aquí me lo están colocando. Ah, perfecto. Ya. Y tiene que ser, ¿hay alguna diferencia en que diga la renuncia a la cesión de derechos? Cesión de derechos voluntaria. Que si uno dice la renuncia a una cesión de derecho, No la renuncia, sino la cesión voluntaria de derechos del titular, o sea, la cesión voluntaria del titular a derechos de aprovechamiento o de derechos de aprovechamiento. O sea, reemplazar el concepto renuncia por cesión de cesión. hay una diferencia. Por eso pregunto. Sí, porque la cesión es ¿a quién se lo cedo? Tendrías que precisarlo, uno tendría que precisarlo, porque yo puedo decir, muy bien, se lo cedo a esta agrícola, se lo cedo a esta No, pero es que dice para fines específicos de reserva. sí, pero Recursos lo único humanos. que puede hacer una reserva, Se lo puedo ceder a un, perdón, presidenta, que estoy haciendo un debate prácticamente, pero se lo puedo ceder a un comité, de agua potable rural. exacto. En ese caso no es una reserva. Ya. Es decir, si yo le hago una cesión pura y simple a un comité de agua potable rural, yo no digo que es lo que quisiéramos que ocurriera, pero el comité de agua potable rural podría, si le cedo, voy a inventar 20 litros por segundo, y ellos necesitan 14 litros por segundo, ellos podrían vender luego en el mercado. En cambio, esto es una reserva. La reserva queda en este caso solo para consumo humano, por ejemplo. Ahora, esto ha ocurrido, que tú puedes, lo explicamos en esa sesión, no sé si lo recuerda, que tú puedes hacer una sesión, uno podría hacer una sesión modal, y podría decir, esto es una sesión solo para efecto que se utilice para esto, por ejemplo, para consumo humano, o solo para efecto que se utilice para recargar un acuífero. Eso podría ocurrir. No está en el texto. La indicación original de la senadora se refería a la renuncia de derechos a aprovechamientos de agua. Ya, pero en el fondo esta renuncia se hace, claro, porque los quedan disponibles, entonces, derechos para efectos de reserva. Quedan para consumo disponibles humano, saneamiento sanitario y preservación ecosistémica, ¿no? Y quedan disponibles en lo remanente para que puedan volver a entregarse derecho a aprovechamiento, en todo lo que es lo remanente. Ya. Si esta alusión al reglamento de esta ley determinara los factores de ponderación, si sacáramos eso de allí, ¿cómo quedaría la jerarquía de estas letras? ¿Presidente? No hay jerarquía. ¿No habría jerarquía? No hay jerarquía. O sea, ¿Cómo van a definir? lo que aquí dice es, deberá considerar, además de las reglas generales, Sí. en el caso de que haya un concurso de solicitud, deberá considerar estos elementos. No dice que un elemento tiene jerarquía por sobre el otro.
Porque puede ocurrir, por ejemplo, que tengas que, en un caso, no está haciendo una renuncia de derecho a aprovechamiento de agua y el otro está haciendo, pero puede ser que uno de los proyectos esté considerando en su proyecto, letra B, caudales para consumo humano, ¿ah? O se le haya, y en consecuencia está proponiendo por ejemplo, una infraestructura multipropósito, donde un 15% de los caudales sería para consumo humano. Y el otro lo que está haciendo, eventualmente, como no está obligado a renunciar a todo, está renunciando, voy a inventar, a 4 litros por segundo. Entonces uno se tendrá que considerar las circunstancias, porque van a ser siempre distintas. Ya, votemos nomás. Votemos nomás. Es que ¿sabes lo que pasa? Es que, ¿Quieres que votemos el texto del Ejecutivo? a ver, el artículo 19 ya está todo votado, ¿no? Sí, lo que pasa es que Solamente la letra D. Todo lo demás está votado. es que mira, no. En el texto original de la indicación, están votadas las letras A, B, C y el último inciso. Solo quedó pendiente la letra D. Ya, y eso que dice del reglamento está pendiente también o está votado. Eso lo está proponiendo el Ejecutivo. Entonces, como quedó pendiente la letra D, y la verdad, la letra D quedó pendiente para discutirlo contigo, porque tú no estabas ese día. Ujú, sí. Entonces, el Ejecutivo, yo entiendo que aquí recogió otros temas de preocupación de ustedes. Pero, por ejemplo, en este caso, la letra B, que ya estaba aprobado, el original dice, el caudal de dicha solicitud considera para fines de consumo humano o saneamiento. Ok. El grado de cumplimiento de los objetivos definidos en la Estrategia Nacional de Desalinización. En el caso de la letra D, por ejemplo, lo lleva al artículo 5 ter del Código de Aguas, que era algo que la propuesta de la senadora Allende no lo hacía. Página 73. 73. Esa es la letra D. Don Sergio, ahí está la letra D. Esa es la letra D original. Dice, la original dice, la renuncia del titular a derechos de aprovechamiento de aguas debidamente inscritos en razón del otorgamiento de la concesión. ¿Qué es lo que propone el Ejecutivo? La renuncia del titular a derechos de aprovechamiento de aguas debidamente inscritos, hasta ahí ok, para fines específicos de reserva, que es algo que no estaba en el texto original. En los términos del artículo 5 ter del Código de Aguas, para el caso en que los titulares que concurran tengan derechos de aprovechamiento en dicha cuenca. Entonces, votamos la del Ejecutivo. Ya. Vamos a pedir apoyo en transporte mientras tanto. Pedimos apoyo en transporte porque estamos nosotros con 2 senadores, no se puede votar. Un comentario la Secretaría sobre este punto en la sesión pasada, lo pongo mientras no llega el senador Castro, lo pongo a su consideración, porque el D dice la renuncia, entonces la pregunta es ya, ¿estoy obligado a renunciar antes? Y luego ocurre que se ve el concurso de solicitud y a pesar de que renuncié, no gano la solicitud. Entonces se me había sugerido, lo propongo con ustedes, que se pusiera la promesa notariada o la promesa ante notario de renuncia como una opción también. Ya, ¿y se puede agregar renuncia voluntaria para que no sea una obligación? Sí, es voluntaria, por supuesto. Es voluntaria. O sea, claro, pero tiene razón en efecto porque puedo yo renunciar y no se me adjudica el asunto igual. Porque la otra era mejor alternativa para el Estado, digamos. Por eso que se plantea como una promesa. Sí, yo creo que sí, ahí sí. Pero sí. No sé si, no recuerdo si fue Luis o Jorge Luis. ¿Así estaba? ¿Como una promesa? Sí, podría plantearse como por eso, porque si no gana, claro, usted ya renunció. No, claro, tiene años. ¿Se puede establecer como el compromiso de renuncia voluntaria?
¿O tiene que ser la promesa de renuncia voluntaria? La promesa es un acto escrito que tú puedes notariar. Ah, ya, El perfecto. compromiso El es un compromiso acto no. que uno... El compromiso podría pasar al revés. Me comprometo, Ya. obtengo la licitación y después no cumplo con eso. Ah, ya, entonces no tiene que ser promesa, ya. Es que estas cosas jurídicas es mejor preguntarlas. Ya, entonces sí, yo creo que estaría de acuerdo a la promesa de renuncia voluntaria del titular a derechos. Promesa ante notario. Claro. Eso es con el agregado jurídico que la Secretaría estime pertinente, no sé. Sí, la Secretaría pudiese dar lectura con esta modificación. Que conste en escritura pública de renuncia Voluntaria. voluntaria. Bueno. Pública En el día que está obligado de renuncia a obtener la concesión. Rodrigo. Ahí dice, Carlos, la promesa que consta en escritura pública de renuncia voluntaria del titular. ¿Sí? Y de ahí la propuesta del ¿Cómo sigue el Ejecutivo. texto? Claro, entonces quería... Pero lo mismo. A ver, la letra D, don Sergio, quedaría ejecutivo para ver si estamos de acuerdo. La promesa que conste en escritura pública de renuncia voluntaria del titular a derechos de aprovechamiento de aguas debidamente inscritos para fines específicos de reserva en los términos del artículo 5 ter del Código de Aguas para el caso en que los titulares que concursan tengan derechos de aprovechamiento en dicha cuenca. ¿Estaría bien ahí? Ya. Esto del reglamento de esta ley determinar los factores, ¿eso también es agregado del Ejecutivo? Toda la indicación para probarla con enmienda. Para abordar de manera más completa. ¿Es estrictamente necesario que eso se incluya? No, no es necesario. Sería no incluirlo. Eso, ¿Cuál, lo del reglamento? sí. Viene Vamos a suspender por un segundo hasta que llegue el senador Castro.
Tal como la redacción... Con la redacción del Ejecutivo, Con los cambios que hemos establecido aquí en la letra D. Exacto, la letra D quedaría la promesa que conste en escritura pública de renuncia voluntaria del titular a derechos de aprovechamiento de aguas debidamente inscritos para fines específicos de reserva en los términos del artículo 5 ter del Código de Aguas, para el caso en que los titulares que concursan tengan derechos de aprovechamiento en dicha cuenca. Y, finalmente, un inciso final, el reglamento de esta ley determinará los factores de ponderación y demás circunstancias necesarias para la aplicación de los criterios señalados en este artículo. Sí, sí, queda más completo con Sí, el... perfecto. Con el sí, reglamento. sí, sí. ¿les parece que por unanimidad aprobemos este artículo? Ok, aprobado. Aprobado y despachado el proyecto de ley a la Comisión de Hacienda. Así es. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias.